¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y estoy muy contenta porque el día de hoy pues tengo a una invitada muy especial. Les voy a leer un poquitito de su historia porque bueno, pues ella nos va a contar mucho más a detalle posteriormente sobre su trayectoria y todos los emprendimientos que ha tenido en relación a la narración oral. Y bueno, pues ella es Alejandra Oliver Gullé, que es de Córdoba, Argentina, narradora oral, humorista, formadora de cuentacuentos y de escritores, poeta, gestora cultural, escritora, fundadora y directora de Narrapalabra, Festival Internacional, ya con 20 ediciones. También de la Escuela de Cuentería, Narracuentos, desde donde ha impulsado actividades del no en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Cuba. Desde 2015 organiza Narracuentro anual argentino en escuelas y talleres de contadores de historias, OIT mortales, con más de 100 narradores participantes. Creadora del personaje humorístico Doña Pepa, que ya nos platicará un poquito más adelante. Y bueno, por 25 años integró la comisión directiva del tradicional espacio El Andén de los Juglares, Premio Cultural de 400 años de Universidad Nacional CBA. Dirigió y participó en todas las presentaciones El Andén del Teatro Real. Y bueno, pues entre muchas otras cosas más. Pero creo que, damas y caballeros, creo que pues vamos a darte la bienvenida, queridísima Ale, ¿cómo estás? Estoy contenta, estoy feliz, me encanta el acento mexicano, amo a esa tierra maravillosa, colorida que tienen y tengo las amigas más hermosas, más preciadas en esa tierra, ¿no? Qué cosa más bonita de su tierra, su acento y su vibra. Así que muy contenta de estar acá esta noche, gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti también por estar aquí en Entre Contadas. Y bueno, pues vamos a arrancar. Me gustaría, Ale, que nos digas cómo fue que en tus primeros años te acercaste al arte o a la oralidad o a la teatralidad, porque veo que, bueno, te ha llevado a la gestión porque eres líder de proyectos y te ha llevado a otras cosas, pero me gustaría que nos vamos más para atrás y nos platiques cómo fue este impulso artístico o cómo llegó estas actividades a tu casa, cómo era el ambiente, cómo llegaste tú a eso. Ahí está. A mí me gusta siempre remitirme a mis primeros años. Mi mamá cuenta que cuando yo tenía 2 meses era una nena muy calladita, como que no existía, una preciosura de criatura. Pero un día subió al colectivo conmigo y me cuenta ella que cuando empecé a ver tantas caras juntas, yo después lo tomo como el simbolismo del público, ¿no? Tantas caras juntas, yo abrí grande los ojos y desde ese día empecé a balbucear, a decir, ajo, a quererme comunicar. Me llamó mucho la atención, por eso me enteré después. Pero tenía una abuela que era muy conversadora. Y ella me buscaba todos los días para que mi mamá fuera a una fábrica de muñecas que tenía donde trabajaba. Y entonces yo caminé con 9 meses. Mi mamá siempre dice, aprendió a caminar y no la vimos nunca más. Salió, no paro. Y resulta que mi abuela me llevaba de esas 6 cuadras caminando y era muy conversadora. Conocía a todas las vecinas que a esa hora, en aquellas épocas, en mi Córdoba querida, barrio La Vereda. Y entonces ella, ¿qué hacía con su nieta? Ella la subía al pilarcito, en aquel entonces no había reja, había pilarcito, y yo le cantaba. Estaba la paloma blanca sentada en el verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor y recibía los primeros aplausos. Realmente eso me parece, eso, y mi papá con una guitarra que se compró cuando yo tenía mi primer año y me cantaba y me cantaba y me cantaba, acunada por el folclore argentino que es tan bello y por la poesía cantada de María Elena Walsh. Entonces, claro,
toda mi primera infancia era cantada, era contada, y era con esa gente que fue mi familia, que es mi familia, ahora ya están en otro plano, pero me armaron de arte. Y yo la verdad que disfruté mucho, mucho eso. A partir de ahí, voy a ser rápida, tenía unos 8 años y bueno, al colegio, bueno, la gordita, porque me decía, que suba porque tiene que contar la poesía de la vaca de Humahuaca. Yo me la sabía de memoria y me gustaba. Y al otro año, para el Día del Padre, la poesía de la vaca de Humahuaca. Así que ahí debuté en la escuela. Y escribía mucha poesía, porque me gustaba mucho cantar, me gustaba Leonardo Fabio, me gustaba Sandro, me gustaban las letras de las canciones. Y escribía y cantaba, y eso me hizo que a los 12 años yo empezara a escribir poesía, y yo le escribía poesía para los novios de mis amigas, con sus nombres, y con rima, y bueno, llenaba los cajones de papeles, de versos y cosas, ¿no? Hasta que cuando tuve 14 años conocí al que es hoy mi esposo, el amor de mi vida, con 14 años, imagínate que ya llevamos 50 juntos, y que se me apareció un día y me tocó el timbre buscando a una prima, que era mi amiga, y ahí mi mamá me dijo, vos tanto que te quejas, pero te vas a salir casando con ese muchacho. Mami, tengo 14 años, pero las madres tienen ese ojo clínico. Y bueno, yo seguí escribiendo, escribía, pero mi entorno, desde chiquitita, fue siempre el comercio. Nosotros teníamos un negocio grande de almacenes, un negocio donde vendíamos de un escarpín para bebé hasta una gorra para señor mayor. Y yo atendía el negocio desde muy chiquita, pero escribía versos atrás del mostrador, escribía versos y soñaba con el arte y lo veía a Borges, a Bioy Casares, a esos grandes de la literatura de mi país y también de los uruguayos y entonces amaba todo eso, me apasionaba todo eso y para mí era un mundo que yo nunca iba a tocar, simplemente disfrutaba de él, veía mucha televisión desde chiquita, todas las novelas y llenaba los cajones y los cajones de poesía y de poesía. Hasta que un día en el negocio, yo tenía una máquina, en ese momento ya se usaba una computadora, el año 95, te estoy hablando, 93, me salió un poema de un bichito bolita y empecé a escribir como una saga, me lo hice yo el librito, y en ese negocio, donde yo vendía bombachas, pantimedias, apareció una maestra de esas que son multiplicadoras en la Argentina, de esas que viven en medio de las villas, en medio de los poblados de la periferia, y lo vio, me dice, qué bonito, habla de un bichito bolita, de un bichito de la humedad. Es muy bueno, dice, porque la gente que no tiene acceso a la cultura, tiene bichitos bolitas en la tierra, en la casa. Entonces está bueno que dejemos de hablar de elefantes y de cosas que los chicos ni siquiera pueden ver, porque ¿me lo prestas? Sí, imagínate que alguien lea algo que yo escribí. Era maravilloso, se lo di entero. Y nunca más la vi. Pasó un año. Ese día, yo estaba en mi cama, durmiendo la siesta, deprimida, porque yo veía que mis cajones se llenaban de poesía y el arte me explotaba por todos lados, pero yo seguía vendiendo bombachas, porque ese era el negocio de mi papá, mi trabajo, yo tenía ya 2 hijos grandes, o sea, había que, con mi marido trabajábamos ahí. Y siento en la radio que hay un creador de La Bamba que había sido cartonero, juntando así cosas de la calle, y que había escrito La Bamba, y que un día le llegó la novedad de que él era famoso en todo el mundo, que el tema de él lo cantaban todos. Y podés creer, Penélope, me agarró un ataque de llanto tan grande. Yo siempre soy muy optimista, muy, muy emprendedora, a mí no me gusta. Y lloré tanto ese día que me dije, basta. Yo me había llevado todos mis papeles al negocio, todo lo que había escrito en mi vida.
libros, cosas que tenía ahí. Y dije, basta, 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 basta. Yo tengo que quemar eso, porque yo no tengo que ya pensar que nadie va a cuidar de mis cosas. Nadie lo tiene, no soy gestora, eso queda ahí, nadie lo va a ver, entonces yo lo tengo que quemar. Yo lo tengo que quemar porque a mí me está haciendo mucho mal, ¿no? Yo no voy a ser nunca nadie, nunca voy a poder hacer esto que ni sueño, porque no me atreví a soñar. Y caminé una cuadra desde mi casa al lugar donde está el negocio de mi papá, de mi mamá, nuestro negocio, y donde yo tenía mis obras, e iba con la caja de fósforos. Y en el trajín dije, lo único que a mí me va a detener es un milagro, nada más que un milagro. Yo cuando llegue, si a mí no me detienen el milagro, yo voy a quemar todo. ¿Podés creer que en la puerta del lugar de mi negocio estaba la señora que un año antes me había llevado el libro y venía con una carpeta así, que venía del ministerio y decía, el libro, un puente entre el niño y la lectura. Y en el medio de todo el proyecto estaba mi libro, estaban los poemas del Catalino Bolita, estaban los chicos que habían dibujado, estaba la anécdota de un niño que era autista y estaban mirados todos porque con ese cuento, con ese libro, una parte que hay un lápiz, el nene reaccionaba, se unía, se comunicaba y estaban, bueno, me contó un montón de anécdotas. ¿Te parece que no era un milagro? Después de un año, justo en ese momento, y dije, no, paremos un poco. Me remangué y dije, yo tengo que hacer algo. Y en Córdoba no había que hacer. Los cuentos para mí no existían, o sea, existían en los libros. A mí me habían contado un montón de cuentos. Entonces, ¿qué hice? Me hice un curso de locución. Y ahí creé un programa que se llamó Las Cosquillas de Adán, que era de humor para adultos, que sacamos 2 nominaciones al Martín Fierro, que es un milagro para mí, imagínate, no existía yo, ¿qué es eso? Martín Fierro, un premio a nivel Argentina. O sea, salimos ternados entre todos los programas de FM, de radio de la República Argentina. Era muy fuerte el entender que no estaba mal encaminada. Y bueno, y ahí me fui con mis padres, busqué a alguien ahí me encontré con el Andén. Bueno, pero hasta ahí dejo, seguime preguntando porque si no, no paro, ¿eh? Dios. No, sí. Bueno, y se nos da lo platiconas, así es la narración oral. Tú lo decías, desde muy pequeñita estabas en el pedestal hablando, y fíjate que ahorita conecté algo que me pareció bien interesante, es que desde el comercio también hay mucha oralidad. Hay una práctica de la oralidad y de la socialización que me parece que es un espacio de entrenamiento no pensado, pero que me parece, y bueno, nos acabas de contar ahorita una anécdota genial en donde cómo el destino te permite darte una señal para que igual puedas continuar. Y entonces te fuiste tú a estudiar locución, pero entonces surge la literatura, escribir a la par de la oralidad contigo. Sí, primero fue la literatura, la poesía, algunos cuentos. Y el programa de radio a mí me adiestró, yo es un amor que tengo por la radio maravillosa. El programa de radio me adiestró, porque yo todos los días, como es un programa de humor, yo tenía que escribir el programa día por día, porque yo era una vez por semana, pero eran 2 horas. Y yo escribía el programa y lo grave o interesante o maravilloso era que en aquella época yo tenía terror de hablar en público a ese nivel, pero un terror espantoso. Y se prendía la lucecita y yo leía, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué? No me dependía el papel. Pero ¿qué pasaba? Había alguien que había aparecido desde el primer máster que hice para las cosquillas de Adán, que era este personaje, que después lo vamos a traer, que es Doña Pepa, que ella hablaba sola, ella sí hablaba, ella no necesitaba papel, ella se movía como pez en el agua. Era un alter ego que no tenía vergüenza y que era una mezcla
de mi abuela, de una vecina que tengo que era española, mi abuela que era mezcla de italiano, y era un cocoliche entre la cordobesiada, que vivimos en el interior de la Argentina, y no somos porteños, tenemos otro tipo de, ¿vieron la tonadita que tenemos? Es el país de la risa, la ciudad de la risa, uno se sube a un micro, un bus, un camión, como le dicen ustedes, y ahí escucha todos los chistes del mundo. Entonces, claro, esta doña Pepa hizo lo que Alejandra no podía hacer. Y bueno, eso fue también una cosa muy importante, porque yo estaba haciendo un personaje. Pero doña Pepa entonces nace en la radio. Sí, sí, nace sin imagen, nace desde la voz, desde nosotros en la radio, como era un programa de humor, teníamos micros, yo los escribía todos los micros, teníamos 2 o 3 compañeras, una sobre todo que era una maravilla, mi compañera Leonor Busto Fierro, porque se reía 20 veces del mismo chiste que yo, tenía una risa diáfana y una voz maravillosa, entonces nos acompañábamos maravillosamente. Y entre todos los actores había un micro que se llamaba Doña Pepa, Pura Soledad, Camino de los Montes, próximamente Viuda de Pérez. Y entonces ella contaba lo que le pasaba con su esposo después de 50 años de matrimonio. Y ella había estado escribiendo un libro que se llama El Pepa Sutra. Y entonces cada vez que aparecía ese sector, ese episodio, doña Pepa explicaba qué había hecho la noche con su esposo, cómo lo había disfrazado de un personaje diferente para no andar cambiando de marido, y las cosas, como le decía a la señora, cómo hacer el disfraz, cómo preparar la habitación, todas, bueno, son locuras que tiene ella, ¿no? Que tiene un libro escrito que es el Pepa Sutra. Qué interesante. ¿Y se te dio naturalmente la comedia o tú decidiste irte por la comedia? Porque la comedia siempre es una cosa más compleja que la tragedia, es más sencilla, pero... No, es que yo nací riéndome, mi familia se ríen de todo y están todo el día haciendo bromas. Entonces yo, por más que yo quiera escribir serio, a los 15 renglones ya me estoy riendo de lo que me pasa. Y son todas cosas que me pasan. A mí me pasan cada cosa que yo no puedo creer. Yo tendría que escribir un libro con las cosas raras que me pasan, anécdotas que no se puede creer, desde un día que me fui, lástima no hemos coincidido en festivales, ¿no? Pero la pandemia me ha hecho que viaje un poco menos y que esté más metida en la casa con todo lo que son los talleres y todo lo que es virtual, ¿no? Pero yo me fui a un festival en Bolivia, festival de la TAPI, de La Paz, y ya iba, creo que ha habido por 3ª o 4ª vez. Y podés creer, Penélope, que en el colectivo que yo tomé para ir a Buenos Aires y de ahí al aeropuerto, me dieron un sándwich sin chile, por suerte, porque a mí me hace mucho mal, ¿no? Un sándwich muy grande con pan. Y a mí, en esa mordida, se me fue un puente con 4 dientes que yo tenía, se me fue. Yo no sabía si se había ido en el pan o si se había ido ni para afuera ni para adentro, no lo sabía. Pero yo en esas condiciones me iba a un festival de narración. Mis amigas decían, yo me hubiera vuelto. No, a mí no me va a parar, que a mí me falten 4 dientes de adelante. Imagínate. Bueno, llegué así como iba y el director del festival le dice, ¿cómo me tiene usted programada? Y para las 10 me dice mañana, bueno, a las 7 prográmeme en dentista porque me tiene, y le muestro. Abrió grande los ojos así el director del festival y a las 7 de la mañana yo estaba en un dentista y me estaban armando un puente. Pero ese puente era peligroso porque yo comía y se me podía... Entonces, ¿yo qué hacía? Me lo cuidaba para a la hora de narrar. Claro, nos tocó ir a la Tapi, al medio del cerro más grande de los Andes, donde estaban todos los pueblos originarios. Había 69 caciques. Es una cosa maravillosa lo que se vive ahí, es un intercambio de amor y ellos te reciben, hermanita, y yo con los dientes ficticios. Y cuando nos iban haciendo esa rueda, ¿qué veo? Veo que los caciques, todos estaban ellos, que les faltaban de piezas dentarias. Y dije, ¿yo por qué tengo que estar? Me agarré, me saqué los dientes y me los puse en el bolsillo y me mostré cómo era.
porque había una hermandad ahí y ahí eso les pareció muy simpático ver esto así. Y ahí en el ATAPI, que son todas las mantas no me sale ahora el nombre, las mantas que se tiran en el suelo, 25 metros de aguayos, perdón, me salía, con montones de bandejas, con comida que ellos ofrecen. Y yo, claro, estaba sin poder, necesitaba una especie de comida que fuera fácil y bueno, veo que hay unas arvejas gorditas, así, unas tipo lentejas grandes ahí, y las trato de buscar y como puedo, y me las pongo en la boca y siento que no tienen el mismo gusto, o sea, que me parece la textura. Bueno, resulta que viene el cacique y me abraza, hermanita, me dice, y viene él comiendo eso que yo había visto. Pero resulta que las sobras, él las ponía en un lugar donde yo estaba agarrando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Y yo con eso, masticando y viendo lo que estaba pasando, pero digo, bueno, si esto es si esto no es un intercambio de amor, y dije, ya está, otro se hubiera desmayado, pero me pasan cada cosa. Bueno, es para escribir así. Así que no, el humor, yo me lo tomé a gracia, calculé que lo sigo con, pero todo, así, montones de cosas. El humor ha sido siempre en mi vida una meta y aunque yo no me lo proponga, me río y me sale. Sí, cuando se vive, bueno, yo vivo en familia de comediante y es como algo cotidiano. Ni No, siquiera lo pensamos, ¿no? Solo sale y estamos todo el tiempo todos diciendo algo ahí y sale otra cosa y luego decimos, esto podría ser un sketch y se nos olvida. Pero sí, es como una práctica de vida prácticamente, ¿no? Válgame la redundancia, es una práctica de vida. Y bueno, nace Doña Pepa y la llevas a la escena y le das imagen ya en el escenario. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Fue un proceso interesante también, porque ella era todo un personaje ya tenía casi 5 años de ser ella y de armarse, y se escribía sola. Y un día me entero del andén de los juglares. A mí siempre me llama la atención la palabra, y qué lindo que quedan los títulos, qué lindo que quedan los títulos. Por eso, O Inmortales, que es el nombre de nuestro himno, Narracuentos, bueno, ese es más fácil, pero Las Cosquillas de Adán, El Ven y que te cuento, o sea, me gustaban esos nombres. Entonces yo me fui a ver a dónde estaban los poetas, pero yo en ese momento me había hecho hacer, porque no me animaba a hacer yo, me había hecho hacer un títere, una muñeca gorda, grandota, gigante, muy bonita, todo con un vestido muy extravagante. Y con esa muñeca me voy al andén. Cuando ahí me ve el director, que es Eduardo Chávez, que es mi amigo de la vida entera, después que nos conocimos ahí, ha sido mi pareja artística por años enteros, porque hacíamos dúo. Y él me ve y queda encandilado con ese títere, que tenía ya un personaje con mucho sketch, con mucho parlamento. Y claro, nadie le dio bolilla a mi poesía. Y yo lo que quería era mostrar el poema de amor, lo que había escrito. La Pepa me tapó mal. Pero fue una actuación impresionante. Cuando ellos hacían una obra de teatro una vez por año, hacían una presentación en la Feria del Libro, en un teatro muy grande, y el director, cuando vio eso, me eligió para arriba. Y es la primera vez subí a un escenario con 700 personas. Yo, que al otro día me iba a vender las bombachas, ¿te das cuenta? O sea, era como algo que no era compatible con mi sueño, porque yo nunca me atreví a soñar tan alto para no desilusionarme. Siempre me armé la vida hasta ahí porque yo era feliz hasta ahí. Pero la vida me dio más cosas de las que yo soñaba. Entonces, ese personaje fue muy fuerte. Claudio, que me conoció, y lo conocí yo en el año 2000, me conoció primero por Alejandra, porque yo en ese día que hicimos Rubén López, mi ex socio, un gran narrador de Argentina, tuvimos de socio muchos años, él hizo un encuentro
Eso es lo lindo, los encuentros, ahí nos vemos, nos encontramos. Si no tenemos dónde abrevar estudiando, veámonos, hagamos el intercambio, juntémonos con el otro, escuchémonos. Bueno, él ya hizo una llamada y Claudio fue el primero que de Buenos Aires tomó un colectivo y se vino con un montón de gente. Ya con 28 años tenía Claudio en ese momento. Y ahí él estaba enfrente porque era un pueblo y había una gran calle y en un lado estaban los cuentos para niños, que yo nunca había escuchado contar para niños, y en el otro estábamos los adultos contando los cuentos de adultos de aquella época. Y yo dije, yo quiero contar mi cuento, que era Úrsula, uno de los cuentos más difíciles que tengo, pero fue el primero y el que escribí yo, ¿no? No te lo cuento, pero Uriel Urrutia y Ubaldino Ugarte se unieron en matrimonio, de esa unión nació Úrsula, su única hija. Úrsula era o sea, todo con U, ¿no? Y se ve que les gustó a algunos ese cuento y entonces le dijeron a Claudio, y Claudio se cruzó para ver quién era la autora de ese cuento. En aquella época andábamos buscando cuentos, como locos. Ahora los cuentos sobran. Y ahí me conocí con Claudio. Y bueno, fue mi momento de gloria como Alejandra, pero hasta las 7 de la tarde, porque a las 7 apareció el títere y todo el mundo se olvidó de Alejandra. El títere fue todo un boom, un éxito. Claudio volvió a Buenos Aires y dijo, yo quiero hacer también un festival. Y me invitó todas las veces, nos hicimos amigos del alma. Y entonces la Pepa fue un títere durante 7, 8, 9 años. Hasta que un día toda la gente decía, Ale, te estamos mirando a vos. Ya el títere no, desaparece. Vos tenés tanto humor atrás, tenés tanta... Ya está. Y yo no me atreví a abandonarla porque para mí era una infidelidad. Siempre me preguntaba, ¿qué haré de vos? ¿Qué será de ti cuando yo me muera? Le decía al títere yo. Tenía mucho cariño por ese ser. Y resulta que un día se me rompió pues de tanto que lo usaba. Y yo mandé a que me hicieran otro, pero nunca fue el mismo. Entonces ahí tuve que salir al toro y ese día pude mirar a los ojos al público. Y ahí también Alejandra se sacaba las flores y tenía su público y su manera y su humor. Entonces somos dos, sí. Eso fue el momento de quiebre, pero que también nos juntamos, ella y yo. Sí, como hay este momento en el que construyes algo, pero bueno, no puedes dejar de ser quien eres y son dos, ¿no? Y lo que te decía hace rato que me parece muy interesante porque muy pocas narradoras y narradores narran desde el personaje, que tiene una licencia distinta el personaje a la voz de la narradora o la voz del narrador, porque le permite ser otro ser, ¿no? Entonces ahí también. Y bueno, entonces tú has contado tus propios cuentos, cuentas de otros autores. ¿Cómo armas tu repertorio o cómo arma el repertorio, digamos, el personaje? Como yo fui parida por la escritura, por el mundo de los autores, en la primera época, allá por el año 2000, y nadie quería narrar cuentos de otro, porque el autor de texto es celoso con su obra y quiere que se lo digan tal cual, y yo estaba pasando por un proceso, hasta que me encontré con obras maravillosas, y desde ese momento empecé a decir que antes decía que era narrautora, yo empecé a cambiarme de nombre, a decir yo soy cuentacuentos, soy contadora de historia, y prácticamente empecé a contar mucho menos lo mío. Al revés, la gente contaba lo mío, pues yo ya había escrito un libro y la gente contaba mucho lo mío. Me he encontrado en festivales con gente que me conoce de otros países del mundo, pero porque conoce mi cuento, que yo ni idea, porque no le doy mucha importancia a la parte de escritura, en mi caso. Yo sí soy formadora de escritores, me encanta que la gente escriba, pero lo mío lo he dejado de lado porque todo no puedo hacer. Entonces es como que uno, viste, no puede todo, pero te salta. Y empecé a contar cuentos de otro. Y cuando empecé a contar cuentos de otro, me di cuenta que lo importante por ahí no era el cuento, sino cómo estaba contado el cuento.
Y ahí me di cuenta que, que yo necesitaba formarme porque había sido una autodidacta durante 8 años, más, porque desde la radio más. Y que me salía bien. Yo me paraba y a donde iba, después, claro, querían que yo cerrara, me invitaban a mí y a mis amigos no, y que pero uno se sentía medio, porque a mí yo soy familiar, amiguera, yo siempre quiero estar en el grupo. Y claro, digo, bueno, y entonces empecé a ver que la gente quería tomar talleres conmigo porque decía que le gustaba como yo narraba. Y ahí creé el primer método, el método PEPA, preservar estilo potenciando aptitud. ¿Qué decía? ¿Qué quería decir? Que yo me cuidaba, mi estilo era el humor, no me metía con otra cosa y me cuidaba la aptitud y la actitud era muy importante. Pararme bien y estar contenta porque la empatía era con el público. Yo dudaba, el público dudaba. Yo me estaba feliz, el público disfrutaba. Entonces yo sabía ese espejo. Pero todo por intuición, ¿no? De tantos años de ver televisión, de estar encima, de amar el arte. Y ahí me di cuenta que la mejor forma de formarme, valga la redundancia, era crear una escuela. Porque íbamos a investigar y íbamos a hacer construcción colectiva de conocimiento. Entonces ahí estaba yo con mi socio, mi ex socio Rubén López, que hicimos como 5 años, habíamos hecho ya festivales, habíamos traído narradores de todo el mundo con un éxito impresionante. Creamos la escuela de cuentería, dicho y hecho, que la creamos el 8 del 8 del 2008. Yo soy muy cabalística, creo en esas cosas. Y ahí salieron el primer grupo de gente, tuvimos 3 años y medio con Rubén, y después él dejó porque yo era muy intensa. Él decía siempre, yo soy loca, no, vos sos intensa, me decía. Pero era muy intensa porque a mí me gustaba después quedarme con mis compañeros después de la clase y seguir a hacer sobremesa y seguir organizando cosas para estar juntos. Y él yo también tenía mi familia, pero mis hijos ya estaban grandes, él tenía chiquitos chicos, era como que... Y eso hizo que, bueno, él dejara la escuela, pero seguimos con el festival. Unos años más seguimos. ¿Y qué pasó? Ahí yo le cambié de nombre y le pusimos Narracuentos. Y César Vargas, que es un poeta impresionante de Córdoba, y Eduardo Chávez, de Persona que te hable, que siempre habían estado al lado nuestro en la escuela, pasaron de estar como de profesores, pasaron a estar a mi lado. O sea, yo estaba en una silla en el medio y ellos dos al lado. Entonces ya éramos 3 de cabeza. Y la verdad es que a partir de ahí yo siempre me río, pero yo no discutí nunca más con nadie. Antes discutíamos mucho, nunca más. Me di cuenta que yo, que siempre quería ser la secretaria de o la ayudante de, llegó un momento que lo tapaba, pasaba, porque tanto el interés, el ímpetu, que yo hacía todo. Y estos dos amores, que son el César Vargas y Eduardo Chávez, le encantaba que yo hiciera todo, porque ellos son poetas. Y entonces estaban en el lugar que querían estar y felices de acompañarme. Y ahí apareció un grupo, entre toda la gente que había estado con nosotros, que es el grupo que formó la Escuela de Narracuentos, Mariquita Márquez, Irma Varela, más adelante después a Adriana León, a Andrea Arriba, Solar Gallo, no me quiero olvidar de nadie, pero es un montón de gente, Ale Laconi, me olvido de alguien y me muero, Solar Gallo, Alicia Fantelli, gente que hasta el día de hoy, el 21 hicimos una fiesta acá en casa, estamos hace 20 años juntos, ¿no? Cada uno ya volando por su lado y algunos no, algunos muy cerca mío haciendo el Festival de los Inmortales y haciendo muchas cosas y entendiendo que todos los sistemas que hemos creado en la escuela han sido producto de la construcción colectiva y de todo lo que hemos investigado, porque nosotros sistematizábamos, a mí me gustaba mucho sistematizar, justamente ahora estoy terminando el libro, después de tantos años, con todos los sistemas que lo usan muchísimo, y a mí me gusta que la gente lo sepa y que entienda que a lo mejor ese cuento que vos decís, el cuento de ese autor, que no soy yo, a lo mejor no era tan lindo, pero yo, con mi forma yo lo puedo
versionar de forma tal que ese cuento es maravilloso. Yo les digo, ¿no les ha pasado a ustedes que dicen, mira el cuentazo ese, pensar que yo lo leí y lo pasé por alto? Claro, porque lo que esa persona que está ahí al frente, que es un narrador o narradora, está haciendo es un trabajo de mesa, es un trabajo de campo, con el cubo de Gulliver, que es un elemento que inventé yo para armarme en el espacio, con la dedotecnia, con el espiguilo, el sistema de burbuja, montones de sistemas que los hemos aplicado en millones de talleres que damos por todos lados y que, bueno, se ha expandido porque pueblitos donde hay una maestra que le interesa es donde nosotros ponemos el nombre de la escuela y le damos así, pero dar, ¿no? Sí, y ellos arman en el pueblito el grupo de narradores y esos narradores son los que llevan los cuentos todas las semanas al pueblo. Y un poco es lo que nos gusta. Por eso hacemos los inmortales. Los inmortales lo empezamos a hacer una vez al año, pero ahora tenemos que hacerlo dos, porque más de 100 no podemos. Y a veces una vez, después de la pandemia, hubo 144 narradores. Y ese es un encuentro que nos vamos a un spa, un hotel hermoso en las sierras de Córdoba, un lugar lleno de ríos, de lagos, verde, maravilloso, que es donde yo vivo. Y ahí estamos haciendo talleres desde las 7 de la mañana, que empieza el Kikiriki Te Cuento, el que se levanta temprano va ahí, rueda de cuentos, después desayunamos, después 2 horas de taller, almorzamos, 2 horas de taller, hasta la noche, que es la gala. En la gala no se pueden contar cuentos más de 3 minutos, porque si no te parece el lobo feroz, el chapulín colorado, y te saca. Y después, a las 12 de la noche, está Cuentos a la Madrugada, o Fernet con Cuentos, donde hay una rueda, porque ahí ya los cuentos son más largos. Y así, o sea que hay gente que se acuesta a las 4 de la mañana y otros que se levantan a las 6:30 durante casi 5 días continuos. O sea, y eso es lo que más nos gusta, porque nos encontramos con todos los compañeros de la Argentina y a veces de afuera, que a lo mejor nos vemos una vez por semana por Zoom, a lo mejor hace mucho que no nos vemos, pero hay una comunidad y la gente aprende mucho y esto es muy lindo, yo soy muy feliz de tener que haber sido gestora, porque si yo no soy una persona que si no me animo, es como que no se hacen las cosas. Sí, fíjate que acabas de decir algo que me parece bien importante, dos cosas, ¿no? Una, el sentido de comunidad y la otra, el laboratorio, que de una u otra manera, pues en este laboratorio aprendemos de manera colectiva, ¿no? Y eso yo creo que siempre nutre mucho, ¿no? El aprendizaje entre pares. Es como veo a mi compañero narrador, me comenta sus procesos, nos compartimos las ideas, y yo creo que ahí es donde se da ese laboratorio que dices que, bueno, pues ya llevan mucho tiempo. Y ahorita me gustaría que nos platiques ya cómo has gestado tú otros proyectos, pero ¿te parece que nos compartas un cuento? Nos cuentas un cuento. Bueno, les voy a contar una historia que la conoce mucho todo el mundo. Es cortita. La conoce. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahí está. Vieron que los cuentos hacen lo que quieren. Es cortita, pero la gente le gusta mucho y a mí me parece que es como una síntesis muy linda. Y dice, ella masticó una por una las letras que lo nombraban a él y una por una se las tragó para que su amor ya no tuviera nombre. Después hizo añicos la foto del portarretratos y también masticó y masticó y masticó cada pedazo para que su amor ya no tuviera rostro. Luego recordó las cartas de amor que él le había escrito, las buscó del último cajón, las leyó por última vez y también, después de romperla, se tragó uno a uno cada pedazo de carta para que su amor ya no tuviera historia. El empacho le duró toda la semana, el amor toda la vida. Se murió a los 90 años de un ataque al corazón. Los médicos que le abrieron el pecho en un intento desesperado por salvarle la vida
le encontraron la aorta obstruida con un pequeño pedazo de papel amarillento. Estaba escrito con letra de hombre y decía, te quiero. Qué bonito. Ahí cortito y que no nos va a quitar de mucho tiempo. Ese sí es mío, ¿eh? Muchas gracias por compartir esta historia. Y entonces, digamos que ha sido todo muy orgánico, querida Ale, porque se te ha dado como se dio la radio, luego se dio la teatralidad, se dio hacerlo ya a través de la oralidad, luego esta necesidad de aprender, pero aprender en colectivo, construyó pues este espacio que han hecho ya y que siguen vigente con él. Y, pero tú eres inquieta. Oh, Platícanos como el liderazgo de tus proyectos. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fue? Bueno, entre ellas dices que te gusta hacer y tienes esta iniciativa, porque ahí tiene que ver con esa capacidad tuya de liderazgo, ¿no? Decir, yo quiero, me voy para esto y te vas de lleno, pero ¿cómo te lleva eso? Penélope, a mí me mueve el amor por la gente, la necesidad de conocerlo. Yo te digo, yo sé a quién le duele la rodilla, yo debo tener, qué sé yo, la cantidad de contactos en WhatsApp, y como hago muchos talleres por WhatsApp, yo les hago talleres que a lo mejor duran 2 horas, ponele, pero después les digo, el que quiera seguir conmigo privado, lo hacemos, vamos haciendo. Por ahí estamos a las 3 de la mañana con una coma, porque a veces la ponemos la coma acá o la ponemos allá, ¿eh? Pero mientras tanto me entero de que el hijo viene de Japón, de que el marido tuvo un accidente en los ojos, de que le duele la rodilla, y entonces termino siendo, me dicen, vos sos un poquito bruja, porque, o sos médico, y porque me investigo, me acuerdo, ato cabos, y entonces cuando me dice, por ejemplo, me dicen, che, vos sabés, a mí me gusta decir todo sí, yo siempre sí, nunca hay un no, siempre sí, 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 dale, dale, sí. Se enojan conmigo, mi compañera, a veces, ¿para qué va? Y entonces me dice, ay, vos sabés que está muy mal esta persona, vos sabés que está con unos cólicos, y en mi festival adentro, me voy a la habitación y la veo, y le hago unas consultas, le digo, vos hiciste esto, ¿qué te pasó? ¿Cómo te va? Bueno, ¿comiste semilla? Sí, me dice, ya sé, vos tenés divertículo, estás con un problema de divertículo. Si yo no soy médica, pero tengo datos. ¿Puedes creer que vino la ambulancia, la llevó, después de atrás me fui yo a ver cómo estaba, porque esas cosas pasan en los festivales, y sale el médico y le digo, doctor, ¿qué tiene? No, no, todavía no sabemos, todavía no, le digo, ella le dijo que comió semillas. Pero está roja. Se pausó el audio. Ay, Ale, Ale, se pausó como el audio, creo que es la señal. Bueno, se corta un poquito, ¿no es cierto? Se cortó un poquito, nos quedamos, igual yo le edito en que le estabas diciendo al paramédico que, Médico. ajá, Bueno, la señora se escapó, porque quería, esa noche teníamos que ir de Caperucita Roja, ir a la fiesta de las Caperucitas. Ahora nos toca el intergaláctico, venimos de extraterrestre, vamos a estar todos en una fiesta de los extraterrestres, en el próximo. Y entonces ella quería, 80 años, pero ella quería tener la peluca, tener las trenzas, y ella se curó. Y bueno, cuando se volvió a la casa a los 2 días, me llamó, pues le llamamos también, dice, pues es que estoy internada, adivina lo que tengo, divertículo. Y así, le acierto. Le digo, ¿y por qué eso? ¿Vos crees porque soy médica? No, porque me gusta estar encima, me gusta saber. Para mí el WhatsApp, la pandemia, a nosotros nos ha abierto unos caminos que no hubiéramos podido abrir de no ser por esa pandemia tremenda, ¿no? Que a muchos fue terrible. Pero yo la supe aprovechar. Yo veía que la gente engordaba en la pandemia. ¿Y sabes lo que me pasó a mí? Yo bajé 18 kilos.
¿Por qué? Porque me puedo ocupar, porque antes salía tanto, vivía afuera y ahí me tuve que encerrar. ¿Con quién? Con mi esposo. Pobre, no me veía nunca antes. Nosotros creíamos que no, que estaríamos juntos porque no nos veíamos, que ese es el secreto de nuestro matrimonio. Pero resulta que estuvimos 6 meses presos los dos, sin salir, yo cuidándolo mucho a él. Y nos hemos divertido y nos hemos puesto a tono con toda la serie que no vi. Y yo quedé en la cuenta que así vive en un termo, yo disfruto o me las arreglo para la resiliencia. Yo creo que ese es el secreto de tantas cosas. El año pasado me dijeron, che, ¿no te querés meter en un concurso? Yo nunca me metí en un concurso. Y hace tanto que no escribo un cuento largo, lo escribí. Y entre 300 personas no lo podía ni creer, porque digo yo, pero mira vos, qué cosa, ¿no? Entonces, yo siento que la gente, a mí, a mía, le salen así de bien las cosas, porque cuando la cosa se hace desde la buena vibra, de querer que el otro esté bien, de no tener envidia, de preocuparte por crecer vos y no ser mejor que, yo creo que todo se alinea. Creo que yo creo en eso. O sea, necesito creer en eso, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que hay que hacer que las cosas fluyan. Alguna vez un amigo me dijo, es que tú eres una mujer con suerte. Y le dije, no, yo trabajo un montón, se cosecha. Pero creo que sí he corrido con suerte porque me ha tocado que voy y me dan la rifa de algo. O sea, sí, pero no creo en la suerte. Yo me niego un poco a creer en la suerte. Pero aquí lo que me tomo un poco de contarte esto es el sentido de hacer las cosas y que fluyan y que se den. Y si no, bueno, seguir y continuar. Y ahí yo veo como en ti ese impulso muy, muy poderoso. Me gustaría que nos compartas así, ¿qué público te ha sido, o sea, un momento muy difícil? ¿Con quién? Así que digas, ya quiero que acabe el cuento, porque siempre hay una contada así en donde sufrimos un montón. Platícanos Sí, la así. tengo re clara. La tengo re clara, son dos, y son momentos cruciales de mi vida, y tiene que ver con esto que acabamos de decir. A mí, yo aprendí a que cada vez que me pasa algo malo, a mí me sirve para que después la cosa me salga mejor. Entonces, digo, ¿pasó esto? Mejor. Entonces vamos a buscarle la forma para, bueno, eh, la primera cosa es que mis compañeros del Vení que te cuento, que era el grupo también al que yo pertenecí por muchos años, eh, me dicen, vamos a contar cuentos crueles. Vamos a contar un día, vamos a ir a tal restaurante, cuentos crueles. Otro día de humor, otro día de amor y vamos a hacer un ciclo. Y yo soy enemiga de ese tipo de hilos conductores. Yo soy más que el cuento que te salga en ese momento y el más lindo que la gente lo aprecie. Pero vamos a hacer lo que quieren todos. Y sí, ay, Dios mío. La gente que había ido una vez en su vida a ver a alguien que cuenta cuentos, pero como en Córdoba, que creen que contar cuentos es contar chistes, empezaron comiendo a esos terribles cuentos que nos empezábamos a contar y empezamos a contarle a la gente. Realmente yo tuve que, al segundo cuento, los miré a mis amigos, déjenme que cuente mi repertorio, basta. Y la gente me dice, por favor, porque ya realmente pedían que paremos, porque estaban comiendo y se les hacía un nudo en el estómago. Ese momento a mí me sirvió para tener la convicción de que esto de los hilos conductores, de bueno, contemos todos cuentos de amor, todo el mundo aburre y que no es productivo, que hay que tratar de ir fluyendo y ver cómo vamos, mirar la cara del público, eso pienso, ¿no? La segunda cosa que me pasó en Zacatecas. Estábamos invitados, María Eugenia Márquez, estábamos invitados y ella hacía ponencias, una por día, de todos los invitados. Cada uno tenía que hacer una ponencia y había un teatro y era una maravilla y yo fui la primera. En aquel momento yo no tenía la escuela. Yo volví y armé la escuela después de eso. Y me habían puesto un escritorio muy grande
en el medio del escenario. Yo estoy acostumbrada a estar parada, si puedo descalza y me muevo. No, atrás de un escritorio sentada. Yo ni las conferencias, ahora que doy muchas, las doy sentada y con un papel. Pero en ese momento yo era lo que había y me senté con mis 10 hojas para hablar de qué es el humor. Te puedo asegurar que lo que han transpirado mis compañeros en el público y lo que yo transpiré cuando iba por la segunda página y yo no sabía lo que estaba leyendo, y yo sabía que me faltaban como 15 hojas, yo miraba, levantaba la vista y veía a la gente con una cara como diciendo, Dios mío, qué papelón, no se entiende lo que dice porque no lo está leyendo, lo está decodificando. ¿Sabes lo que hice en ese momento? Me paré, rompí las 15 hojas, corrí el escritorio y le digo, yo les voy a contar lo que yo hago, como yo lo hago, y le voy a explicar. Y ahí conté mi vida, no el papel ese que era teoría. Bueno, en ese momento, vos vieras, mis amigos parados, los narradores, aplaudían de pie porque se habían dado cuenta cómo salvé el bache, porque no era un acting, salvé el bache porque por desesperación. Y a partir de ahí, el resto de mis compañeros al día siguiente se descalzaban, se sentaban sobre el escenario y contaban cómo habían empezado a hacerse narradores. Y justamente lo contaba ayer yo por un problema que tuvo un compañero. En el peor momento de su vida, lo peor que les había pasado, de ahí salió el otro oficio y eso les cambió la vida. Así que fue maravilloso, maravilloso para mí ese aprendizaje. Y volví y me puse en la escuela porque dije, yo no puedo estar sentada haciendo una ponencia y estar loca de no saber cómo mover la boca. Basta. Y bueno, ahora ya, gracias a Dios, aprendí. Sí, fíjate que acabas de decir muchas cosas muy interesantes y entre ellos retomo esto de la conciencia del público, que a veces en la creatividad decimos, bueno, vamos a contar cuentos de esto entre todos y se emociona uno, pero Sí. hasta dónde el lugar está receptivo para eso y es cuando hay que tener esa capacidad de cambiar en el momento y decir, no, nos vamos por Claro, acá. Y la claro. otra es que, y que creo que tiene que ver lo mismo, es como la conciencia del público, pero también esta postura académica de no hacer acartonada, el compartir los saberes, que yo creo que no solamente son como los conocimientos, siento que ha habido una apertura académica y pedagógica grande en donde no es solamente compartir pues las teorías basadas en muchas cosas, sino el saber y la experiencia misma que se vuelve algo muy, muy interesante para el espectador. Es como, me está contando cómo lo hizo y si ellos quieren estar en la narración, bueno, pues ahí encuentran un espacio de motivación Tal cual. ¿Sí? muy poderoso, Es ¿no? así. Es tal cual. Nosotros con los años nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no era para nosotros ni para los narradores. Era para llevarlo a los maestros, para que ellos, que sí tienen público, abrieran las puertas de todos los días de su aula y tener 55 cabecitas que estaban escuchando. Entonces empezamos a crear todo lo que estábamos haciendo, por eso creábamos, nosotros lo que hacíamos era formar formadores para los maestros, directamente, lo tenemos re claro a eso. Por eso a mí me encanta que vengan narradores a mis talleres y que aprendan los sistemas, porque son fáciles, porque están en esquema, porque tienen... y que vayan y que los den. Yo no puedo hacerlo todo. A mí me parece que esto de multiplicar es maravilloso. Me dicen, ay, qué solidario, que esto. Pero es que no sé cómo medir lo que doy. Hoy lo estábamos hablando. Dice, pero vos, es que no sé cómo medir lo que doy. A mí me gusta mucho lo que pasa, lo que logramos. Y me gusta que la gente también lo sepa. Es cuando vos ves una película linda, querés ir a verla de nuevo, pero con el otro para que lo vea. Porque vos disfrutaste, ves, uno disfruta la empatía, ¿no? Disfruta con el disfrute. Bueno, a nosotros nos pasa igual, a nosotros nos pasa igual, ¿sí? Es así. Somos una raza, los contadores de historia, muy
muy especial, muy linda, qué sé yo estoy enamorada de nosotros. Ah, qué bonito, me encanta, porque sí, da para un montón de cosas siempre la narración oral, yo creo que es inagotable. Oye, ¿y te parece si nos cuentas desde Doña Pepa? Ay, la vamos a llamar, querida. La Marla. vamos a llamar porque si no se me enoja. No sé cómo no ha querido intervenir antes. Bueno, ya está, como si te das cuenta, ya está. Ella tiene que tener unas flores porque si no, amor de mi vida, ¿qué pasa con esta Alejandra que no me has dado ni un minuto? Se nos está acabando el programa. ¿Y quién soy yo? Si al final ella misma lo ha dicho de su boca. ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? A ver, ¿quién nació primero? Yo la tengo la teoría. ¿Cómo van a hacer un huevo? Más vale que la gallina, que ha estado el artista mirando esa pluma, poniendo un color, haciendo, y después de ahí, bueno, puedo producir el huevo, pero va a salir primero el huevo. ¿Qué es eso? Los huevos son complicados en todos los sentidos, no sé allá en México, mi amor. Bueno, yo me presento, soy doña Pepa Pura Soledad, Caminos de los Montes, próximamente viuda de Pérez, porque en cualquier momento lo mato al Pepe con las que me hace. Imagínate, 24 horas consecutivas en mi casa, todo el día. Voy a la cocina, el Pepe. Voy al living, el Pepe. Estoy cansada de verlo respirándome la nuca. Le digo al Pepe el otro día, Pepe, tenemos que hacer algo. Mira los vecinos. Míralo, 50 años de casado. ¿Qué están haciendo en la calle? Sentados en la vereda, analizando un catálogo de lápidas. ¿Pero qué es esto? No, señor. Mira lo que le dice el viejo a la vieja. Dice, mira, si te mueres tú primero, te pongo esta lápida. Aquí descansa mi esposa, tan fría como siempre. Ah, no, ¿cómo me va a poner eso? Qué feo. Mira, y si te revientas tú como un sapo, yo te pongo a ti esta, le dice la señora a él. Aquí descansa mi marido, al fin rígido, después de 50 años. Ah, no, Pepe, nosotros, le digo al Pepe, tenemos que escribir un libro que se llama el Pepa Sutra, que es el manual de consejo y ejercicio para vivir un amor jolgorioso, profundo y en éxtasis hasta después de los 104 años. Así que yo, Penélope, te lo doy a ti de consejo. Yo toda la noche lo disfrazo al viejito de un personaje diferente, porque es mejor andar cambiando de personaje que andar cambiando de marido, con lo que nos cuesta criarlos, con lo que cuesta conseguir un marido hoy en día, como uno lo quiere, armándolo. Entonces, bueno, que de Batman, que de Robin, que del Hombre Araña, que Tarzán de los monos, sí, nosotros hacemos eso. Lo que sí que te quiero comentar y te quería preguntar, para ver si, no sé la audiencia, pero yo quería preguntarte a ti, Penélope, porque yo soy hija de padre español y madre italiana, pero soy cordobesa por obsesión. Entonces tengo una mezcla de acento, de raza, vengo de allí. Pero te quiero preguntar a ti algo muy serio, muy, muy íntimo. Yo quiero saber, Penélope, cómo me gustaría haberme llamado Penélope. Qué lindo nombre, Penélope. Mira cómo suena, y además qué historia, la señora tejiendo, y el marido sin volver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pero bueno, hablando de otra cosa, porque está lindo para armar, algún día lo voy a disfrazar el viejito, que venga de Itaca, y que venga, y yo con la bufanda larga ahí, armándome, y sin lienzo, ¿no? Al intemperie. Bueno, pero me fui. Yo te quería preguntar a ti, querida, si tú estás usando culote. Espero que sepas qué es, porque yo soy la principal difundidora de esa prenda íntima, larga hasta la rodilla, con puntilla, para el recato de la fémina. Porque esa no estás usando, no me digas, no me defraudes, qué tristeza. ¿Te das cuenta? Me tengo que ir a México a difundir. Bueno, mira, yo soy la presidenta Amigas del Culote. Y estoy armando una especie de pancarta y tengo un poema que te voy a contar, ya para ir terminando, que se llama ¿Qué te habrán hecho culote? Y habla de eso, es de mi autoría. Y dice, perdón si me emociono porque me pongo muy visceral cuando digo este poema.
hecho de puro algodón y largo hasta la rodilla, era doctor a calzón, culote que le decían. Para invierno frisadito, de linón para el verano. Súper sexy, sugestivo, chicos y tamaño baño. Se habrá flameado en la soga al viento con tu puntilla, heredado de una abuela, de una madre, de una tía. ¿Y por qué no sincerarse? Hasta de alguna vecina que lo legara por grande o por chico de escotillas. Blanco culote querido, te vas poniendo amarillo y a fuerza de cloro y sol volvías a ser el mismo. Nadie casi te conoce, nadie sabe quién has sido, qué te habrán hecho, culote, qué te has desaparecido. Te fuiste en pos del progreso, volviste en raso y en licra, convertido desprofeso en vergonzosa tirilla. ¡Qué moños! No tapa nada. ¿Qué va a tapar allí? Hundida, justo en medio de una raya y ahogada entre dos orillas. ¡Ja! ¡Cómo me emociona! Ay, perdón que me emociono. Así es, querida. Este es el poema mío dedicado a todas las personas que no conocen el culote. Bueno, doña Pepa, váyase, que se tiene que despedir acá Penélope. Ya está, se fue porque si no invade. Invade. Gracias, doña Pepa Pícara, me encanta doña Pepa. Es muy Atrevida, atrevida. atrevida y además proactiva y coquetona y recomendándole a todas las amigas para que hagan mantengan el fuego de la pasión con el El fuego marido. de la pasión. Te digo que a mí me encanta esto. Una vez un señor mayor me dice, ese es ¿cómo me dice? Discurso machista que parece que usted tiene, a mí no me engaña, ¿eh? Hay un feminismo ahí muy, sí, porque al final yo trato de ponerme un poco al medio, pero les doy a los varones un montón, porque viste que ahora el humor va todo a enojarse con los varones, feminismo, y yo creo que con eso conseguimos que el hombre se tape los oídos, que son los que tienen que escuchar. Entonces la idea es gustar a todo el público y mandarle Las señales. la clave, las señales, la receta. Y bueno, sí, a mí me gusta. Y una de las cosas que yo he cuidado mucho, las palabras groseras. A mí siempre yo les digo a mis alumnos, miren, una palabra grosera que ustedes pongan en un cuento, salvo que no sea que la necesite, ¿no? Sí, la gente se ríe, pero se ríe del solo hecho de sentir la palabra. Pero yo les puedo asegurar que ustedes mantienen el arte, la estética y mantienen hasta el mismo humor si en lugar de decir esa palabra grosera, dicen una metáfora de. Y eso a mí me ha dado un resultado fabuloso. Yo no digo una sola, porque acá en Córdoba y en la Argentina en sí se está yendo mucho a la grosería, a la palabra como soez y escatológica. No, yo trato de hacer, qué sé yo, por ejemplo, que te doy un ejemplo, el marido ese día, 5 maripositas esa noche, ella que no sabía, y qué es una mariposita, bueno, que usted me conteste, pero bueno, ya entonces él al otro día se levanta, tan enérgico, con el Robbie, abierto, absolutamente la intemperie abajo, con una envergadura esa intemperie, que perpendicular miraba hacia las estrellas. No, imagínate qué estoy diciendo y mira cómo lo digo. Entonces la gente que entiende por identificación al final se muere más de risa que si yo hubiera dicho el sustantivo procaz, ¿no? Y bueno, y así. Sí, creo que el lugar fácil es la grosería o el cliché, es el lugar fácil, pero justo yo creo que de las cosas lindas del humor es poder jugar con eso, con esta posibilidad de usar las palabras para decir de otras maneras. Y ahí es donde el humor se vuelve muy, o sea, cobra como mucha magia.
totalmente, Sí, totalmente. se aprovecha mucho más, rinde, ahí rinde. Si no, puedo decir una palabra grosera, y después están esperando eso, y es como que ya lo demás no, llega a un límite que ya está. Es así. Sí, yo lo tengo eso, lo tengo muy claro eso. Y bueno, pues vamos a ir cerrando la entrevista. Pues me gustaría pues para cerrar, nos compartas lo que tú desees decirle a la gente. Pues regularmente quienes ven, a quienes les agradezco muchísimo, sobre todo son más narradoras y narradores, aunque lo ve público en general. Pero bueno, como te comentaba al principio, pues este es un proyecto, es una biblioteca de experiencias sobre la narración oral. Y bueno, pues me gustaría mucho que para cerrar tú digas qué significa para ti la narración oral, lo que tú nos quieras compartir. Yo siempre ando merodeando los conceptos para interpretarme, para que esto que siento que es pura vibra, pura visceralmente el verbo, y yo me doy cuenta que lo que nosotros hacemos es un oficio privilegiado, que esta huella digital es única, que hace 1000 años, y va a haber miles y miles antes, y no va a haber miles y miles después, y no hay nadie que tenga esta huella, como tampoco la voz, que somos únicos y que eso es lo que le entregamos al público, esta originalidad y elegir el repertorio. Por eso no podemos tener cuentos de 9. Nuestros cuentos tienen que ser de 10, y no porque estén bien escritos, sino porque estén bien contados, además de que el repertorio sea bueno, pero porque es un compromiso que tenemos, y que nosotros somos como portadores, no somos los creadores de... A nosotros nos ha sido dado un regalo. Entonces, cuando yo me paro, que siempre se lo digo a mis chicos, a mi gente, a la gente que puedo, no tengan vergüenza, no tengan miedo, no piensen en que si los van a aplaudir o no. Yo no me paro para que me aplaudan, absolutamente. Yo me paro para que el otro disfrute con lo que yo he disfrutado, porque antes me fue dado. Entonces, vengo a eso, a entregarles esto a ustedes para que sean felices. Si uno se para desde ese lugar, se para más derecho y mira más el futuro, porque ha mirado bien el pasado. Somos portadores de una herencia que no todo el mundo entiende. Entonces estos eslabones, que la cadena humana y este eslabón, que es el cuentero, es el que une, es la amalgama, es el que amortigua, es el que tiene el compromiso, es el que tiene la responsabilidad. Entonces, a mí yo lo único que me gustaría decir es eso, que se den entidad, que tomen conciencia de que uno no está acá para que lo aplaudan. Uno no está acá para ser el mejor. Uno está para hacer lo que es y darlo. Y para entender que la palabra es uno de los dones más grandes que la Pacha, Dios, el universo, el que quieran, le ha dado. Yo creo mucho en Dios, porque soy una mujer muy práctica, porque si no creo y después me muero y ya existe, sería una tontería. Total, ¿qué tengo que perder si todavía no existe? Entonces, no voy a decir que exista. Entonces yo creo, no tengo, aparte tengo muchas pruebas de que Dios existe. Pero digo, ¿no? Él nos ha dado esa bendición, y que los narradores, los escritores, los artistas que nos comunicamos estéticamente, y no decir, y los maestros, para mí los maestros son, o sea, eh, para ellos yo hago todo lo que hago para dárselos a ellos. Somos privilegiados y tenemos que ser agradecidos, no guardarnos nada, darnos todo y felicitarnos, porque si alguna vez elegimos esto, o si la vida nos puso acá y decidimos avanzar en vez de quedarnos atrás, hemos tomado la decisión más brillante que un ser humano puede tomar. Así que bueno, eso diría.
Pues muchas gracias por este cierre tan emotivo, tan espiritual, porque de una u otra manera hay que agradecerle a la narración oral todo el disfrute que nos da y nos seguirá dando porque da para muchísimo más. Y bueno, pues vamos a compartir aquí tus redes sociales, te encuentran en Facebook, ¿dónde te encuentran para que puedan tomar tus cursos? Ay, mira, yo soy tan, viste que me ocupo poco de eso, pero tengo un montón de amigos en Face. El nombre mío, Alejandra Oliver Gulle, y también creo que Instagram es igual, estoy ahí. Instagram lo veo, lo uso poco. Ahora van a salir unos programas que está haciendo la Pepa, no yo, que se llama La Enmascarada No Se Rinde, que son unos tutoriales que ella hace con recetas de cocina, cosas que ha averiguado de la vida y lo está pasando. Se llama La Enmascarada No Se Rinde, porque ella es grande, la Pepa, y quiere seguir teniendo proyectos, entonces por eso no se rinde, porque sabe que la forma de seguir viva y viva bien, o sea, vivir bien, porque vive bien, es teniendo proyectos. Así que, bueno, sí, él con el nombre mío basta, ojalá. Vale, pues por ahí pondremos ya para que ustedes puedan seguirlo. Y pues muchas gracias, Ale, por haber, pues ahora sí compartido un poquito de tu historia en Entre Contadas. Te agradezco un montón, ha sido un placer esta conversación contigo, querida Penélope, como dice doña Pepa, nombre bello, y bella mujer también. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, esto fue Entre Contadas y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.